Cuando nosotros vamos a tener nuestra capa de negocio y esta va a funcionar como una API aislada y que va a retornar los datos que nosotros solicitemos siempre en formato JSON, los objetos del tipo data table no pueden ser leídos directamente por nuestro navegador y deben de ser convertidos antes de enviarlo. Nuevamente este es un proceso tequioso porque dado que la capa de negocio va a tener múltiples catálogos y múltiples tablas que van a estar constantemente enviando datos y recibiendo datos en este caso de la capa de datos, según las solicitudes del cliente, entonces el código de la aplicación en la capa de negocio probablemente sea muy difícil de leer, y adicional a esto vamos a tener código adicional innecesario dentro de la app. Por ello también puede ser que requiramos que nuestra capa de datos haga ella misma el procesamiento de nuestros data tables y que ella misma los convierta en lista antes de enviarlos directamente a nuestra app. Existen muchos métodos de hacerlo. En este caso vamos a trabajar con un método llamado takeList, que va a recibir los siguientes parámetros. Vamos a decirle aquí que takeList, vamos a cerrar acá. TakeList va a tener la siguiente estructura. Va a ser un objeto del tipo, va a ser un método del tipo object, o sea que puede retornar cualquier cosa. Va a recibir siempre, en este caso, un string name, que va a ser un table name. Vamos a enviarle lo que sería un object, en este caso la instancia del objeto, del tipo de objeto que queremos, y va a recibir como parámetro un string condition que en este caso pues al ser string podrá recibir un valor nulo. Eh, Como este objeto requiere en este particular realizar un envío y retorno de datos y hacer una transformación completa de los datos, lo recomendable es siempre, como todo, trabajar con un try catch. Vamos a trabajar con el try catch. Esto siempre para el manejo y control de errores. Algo importante que debo aclarar es que estoy haciendo try catch simplemente por declararlo y estoy colocando un tron para que me envíe o me retorne el mensaje de error. Sin embargo, los catch tienen programación que va a ser, en este caso, el comportamiento alternativo de la aplicación cuando ocurra un error. En este caso, por ejemplo, podría ser de que si hay algún error en la lista, me retorne un mensaje con una lista vacía para evitar que la aplicación se quiebre o que haya un comportamiento anómalo dentro de la interfaz. También funciona manejar los logs de los errores y estárselo enviando al equipo responsable de desarrollo para que haga las correcciones. El try catch funciona de diversas maneras y es un bloque de programación alternativo y es importante saber manejarlo. En este caso, como son ejemplos bien básicos, pues básicamente solo vamos a trabajar con el try y el manejo del catch por medio del throw. Luego de esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dado que yo necesito, igual que con el otro, construir lo que sería el SQL Query, vamos a construir lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como esta va a estar destinada, o sea, este método va a estar destinado directamente a ejecutar consultas select, pues vamos a realizar lo siguiente. Vamos a colocar esto y vamos a enviar la siguiente condicional. Le vamos a decir a él de que tenga un condition string que va a estar vacío, y le vamos a decir que si condition, o sea, este objeto va a ser igual a null, entonces o sea, sea diferente de null, entonces que él automáticamente le haga un append de lo que sería el where más la condition. Esto con la intención de que si vamos a poner una condición podemos poner id igual a 1 o nombre like como, y ponemos los valores que queramos al hacer la comparativa del where. O si vamos a poner múltiples condicionales, que esos múltiples condicionales puedan venir dentro del where. Luego de esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente, y le vamos a decir a él que me retorne un string, o
sea que me construye un query string que va a ser select asterisco from, el table name, más el condition string. Obviamente, si aquí no vino ninguna condición, esto va a ir vacío y simplemente va a ser un select asterisco from tal cosa. Es importante entender de que este método va a funcionar solo con consulta select que yo quiera ejecutar. Si yo quiero ejecutar un procedimiento almacenado o quiero ejecutar una vista, bueno, pues la vista funciona porque solo le ponemos el nombre de la vista y él lo hace sin problema, pero con un procedimiento almacenado no va a ser tan así. Entonces deberíamos de tener otro método que sea específico para la carga de procedimientos almacenados. Eso lo podemos ver más adelante. Por ahorita nos interesa, por sobre todo, tener lista la lectura de los datos. Y bueno, básicamente vamos a tener esto, dado que lo que necesito hacer acá es traer lo que serían los datos en este caso del data table, pues lo único que vamos a hacer es construir un data table que en este caso, vamos a ponerlo acá, vamos a construir un data table, se llama table, y en este caso le vamos a decir que los objetos los reciba de nuestra función traer datos SQL, esto siempre con la intención de minimizar el uso de código y la repetición de código. Por favor, tengamos mucho cuidado en esto. Traer datos SQL que recibirá básicamente solamente la consulta, en este caso el query string. Y ahí lo tenemos. Con esto nos hemos evitado declarar el dataset, declarar el data adapter y retornar los datos con la consulta, etcétera, sino que directamente nuestro método traer datos SQL ya es capaz de hacer todo ese trabajo. Ok, luego de esto, pues simplemente lo que vamos a hacer es declarar un list object. Esto list object es dado que no sé qué tipo de objetos voy a retornar. Puede ser una lista de clases, puede ser una lista de rows, puede ser una lista de lo que sea. Y le vamos a decir que reciba, se va a llamar listD, y este objeto va a ser igual a la conversión. Vamos a poner convert data table. En este caso, convertir data table to list. Podemos ponerle el nombre que nosotros deseemos al método, que obviamente hay que declararlo a posteriori. Y lo único que vamos a enviar a este método va a ser un data table. Ok. Por último, le vamos a decir a este método que nos retorne, en este caso, la lista ya convertida. Ok. Aquí hay algo importante y es que obviamente estoy haciendo uso de un método que yo no he creado. Por lo tanto, vamos a crear, en este caso, un método, y este método lo vamos a crear de forma estática en la parte inferior. Crear el método. Y el método convertDataTable lo que va a hacer es retornar una lista de objetos. Y va a recibir como parámetro sería el data table y va a recibir la instancia. Aquí importante es que también debo de retornar tengo que enviarle la instancia. En este caso, pues la instancia del objeto que está invocando este método. Instancia del objeto. Ahí la tenemos. Y bueno, ahora vamos a ver qué vamos a hacer con la conversión del data table. El método es bastante similar a lo que sería el método que usamos para obtener las propiedades del objeto. Necesito saber su tipo, necesito crear una instancia, etc. Entonces lo primero que vamos a crear acá es que vamos a crear una lista de datos, que es la que vamos a retornar. De hecho, ya le vamos a dar return data para que desaparezca el error de la parte superior. Y luego lo que vamos a hacer es vamos a recorrer todas las filas de nuestro data table, en este caso la colección de rows.
Los data tables se conforman por data rows y estos data rows tienen un data column, que en este caso sería el nombre de la columna o el nombre de la propiedad específica tal cual la envía SQL Server. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un ítem, en este caso un valor de ítem, y vamos a invocar a un método llamado getItem, que va a recibir como parámetro la fila, en este caso esta fila, y la instancia. Cabe destacar que yo podría perfectamente programar todo el método aquí dentro, pero la función se volvería muy larga y un poquito difícil de leer. Aparte de que es una mala práctica. Y otra cuestión es que podría ser de que este método se utilice en otras funciones. Entonces vamos a dejarlo ahí por el momento. Vamos a decirle que el método se va a llamar getItems y va a recibir como parámetros el row y la instancia. Esto me debería retornar un objeto que pueda ser agregado directamente al data table. Y el objeto que me va a regresar va a ser exactamente igual al mismo tipo de objeto de la instancia que estoy enviando al momento de ejecutar el método. Dicho esto, vamos a agregar el método addItem y por último vamos a declarar, ya sería en este caso solo declarar el método, en este caso getItem. Este método getItem, vamos a dejarlo por acá. GetItem va a recibir como parámetro también lo que sería, en este caso ya no recibiría un data table, sino que recibiría un data row. Y el data row debería ser también recibido junto a la instancia del objeto. Básicamente lo que se va a hacer es todos los datos del data row, ponerlo en una instancia de este objeto y retornarlo. Algo importante que debemos de estar claro es que el objeto que estamos enviando es una instancia ya creada, pero realmente la lista de objetos o la lista data que estamos declarando acá debería retornar una lista de muchas instancias creadas de este mismo objeto, en dependencia de la cantidad de filas que haya retornado la consulta. Entonces, acá lo primero que vamos a hacer es el método, primero vamos a tomar el tipo de la instancia. Una vez obtenido el tipo de la instancia, lo que vamos a crear es una nueva instancia, en este caso, a partir del tipo de la instancia que estamos creando. Entonces, creo un objeto, que es una variable. Nuevamente es importante entender de que la variable es porque no sé exactamente qué clase está invocando este método. Luego estoy utilizando la función activator, que si nosotros lo colocamos acá nos vamos a dar cuenta que es del system activator, o sea, es una variable del sistema. Y vamos a crear vamos a ejecutar el método crear instancia. Ya sabemos que cuando nosotros queremos crear una instancia de una clase, lo que hacemos es darle new y el nombre de la clase, entre paréntesis el constructor. Sin embargo, cuando nosotros no sabemos qué instancia es y esa clase puede ser cualquier objeto, debemos de crearla con un método distinto. Y en este caso, C# nos proporciona, en este caso, create instance, que me permite crear instancia y lo único que necesito enviarle es un tipo. En este caso, el tipo, como yo lo desconozco, entonces debo de hacerlo por medio del método getType. Entonces acá podemos observar de que estoy creando la instancia y estoy enviándole el getType. Y esto me creará un objeto, una instancia del tipo del objeto que está ejecutando el método. Por último, vamos a ir agregando lo que serían los ciclos de nuestra aplicación. Primero, debemos de ciclar lo que serían las columnas del data row. Recordemos, había mencionado, cada data row tiene los datos, pero adicional a esto, cada dato está representado por una columna. Esto es como que lo veamos en una tabla cualquiera. Por ejemplo, si lo viéramos acá, este es el dato y este es el nombre de la columna. Yo lo que le estoy enviando al método sería el data row. Sin embargo, cada dato se representa por el nombre de su columna. En este caso será el data columns. Y bueno, simplemente vamos a acceder a las columnas
y por cada columna que encuentre, por cada propiedad que encuentre dentro del prop, vamos a recorrer, en este caso, las propiedades del objeto. Esto con la intención de saber específicamente cuál es la propiedad que voy a modificar. Entonces, le diremos lo siguiente. Vamos a colocar este método acá. Este es un ciclo interno. Imagínense que si le hubiera puesto todo este código acá adentro, pues simplemente esto hubiera sido un ciclo triple. Pero gracias a la separación del método, pues puedo tener un código un poquito más legible. Entonces, por cada data column vamos a recorrer las propiedades del objeto y vamos a identificar cuál es el valor que necesito obtener. Entonces le voy a decir acá que por cada data column vamos a decirle si el nombre, en este caso de la propiedad del objeto, es igual al nombre de la columna, entonces la propiedad, o sea, la propiedad de este objeto, le vamos a colocar el valor, en este caso al objeto o la instancia nueva que he creado, con el nombre de la columna, ¿verdad? Y en este caso pues recibe un valor null. En este caso recibiría el índice del objeto. Sin embargo, como es un objeto, una instancia tal cual, pues el índice es innecesario. Entonces se le envía un null. Por lo tanto, una vez que él cada vez que él encuentra un nombre de columna, él verifica que el nombre de la columna sea igual a una propiedad que exista dentro de la instancia del objeto, y si la encuentra, pues asigna el valor. Y luego de esto, pues simplemente continúa. ¿Esto para qué es útil? Bueno, supongamos que tenemos una clase y en la clase hemos declarado propiedades, métodos que no existen dentro de la tabla. Por ejemplo, he declarado un atributo global que utilizo dentro del mapeo, pero es un atributo que solo sirve para la programación. Entonces, si ese atributo se encuentra dentro de la instancia del objeto, pues simplemente no se incluye, porque él solo incluiría todos aquellos atributos que vienen a partir de los datos de la base de datos o de la tabla. Y bueno, una vez que él ha recorrido todas las propiedades, pues simple y sencillamente debemos de retornar, en este caso, el objeto. Entonces, de esta manera tenemos el método que cree el objeto nuevo con los valores que han venido de la base de datos, y cada uno de estos objetos es incluido dentro de una lista de objetos de C#, y esa lista de objetos es incluida dentro del método takeList. Por lo tanto, cuando el usuario, o en este caso el desarrollador, dentro de la capa de negocio solicite datos de esta base de datos y los requiera específicamente en formato de lista, pues ejecutará este método y lo recibirá en formato de lista. Si él no necesita este tipo de formato y solo necesita traer los datos en formato de data table, pues simplemente llamará a la función traer datos SQL sin ningún problema.